¿Cómo están? Súper, estamos contentos. Yo no sé cuántos están contentos porque estamos estrenando casa. Estamos estrenando ubicación y yo estoy emocionado porque Dios nos ha traído al centro de la ciudad y yo creo que es el corazón de la ciudad. Yo creo que Dios puede hacer algo grande en este lugar y a través de nosotros. Así que, iglesia, quiero darte una buena noticia y estamos hoy transmitiendo en vivo. Y hay gente que nos está viendo. No sé si logran escuchar, pero acá la iglesia está aplaudiendo por los que están viéndonos en vivo, por los que nos están conectando esta mañana. Así que quiero animarte a que escribas por ahí en los comentarios de dónde nos estás viendo, de dónde estás siguiendo esta transmisión. Y quiero darte una buena noticia, iglesia. La buena noticia es que Dios quiere hacer algo grande a través de tu vida. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar tus recursos, Dios quiere usar tus conocimientos, Dios quiere usarte a ti para alcanzar a esta generación. Y hemos estado hablando acerca de avivamiento en esta temporada y hoy quiero compartir el tema número 6. Esta serie se nos ha hecho larga, pero qué bueno que están acá. Así que quiero animarlos a no faltar a las siguientes semanas, a conectar con nosotros. Vamos a tener un cierre de serie buenísimo, así que puedes tomar tu lugar hoy, pero antes dale un aplauso fuerte a Dios. Yeah. Bienvenidos, me encanta poder ver caras que hace muchos meses que no veíamos. Bienvenidos, qué bueno tenerlos de vuelta en casa. Yo creo que lo mejor está por venir. ¿Cuántos creen eso conmigo? Súper bien. No sé si has podido conectar con la última serie de mensajes que hemos estado compartiendo en la iglesia, pero hemos estado hablando acerca de avivamiento. Y siempre comienzo con esta pregunta: ¿cuántos han escuchado la palabra avivamiento? ¿Han escuchado la palabra avivamiento? Avivamiento es acrecentar algo. Avivamiento es como un fuego que quizás se está apagando, se está aminorando y tú haces algo, empiezas a soplar para que el fuego crezca. Otros dicen para que el fuego se avive. Y nuestra relación con Dios es como un fuego. Algo que cabe señalar es que avivamiento no se produce solo en una iglesia o en una ciudad. Avivamiento comienza con una persona. ¿Están acá conmigo? Avivamiento comienza con una persona. Avivamiento comienza contigo y avivamiento comienza conmigo. Hay personas que están buscando avivamientos y dicen: yo quiero ir a donde se siente bien chido. Pero ¿sabes algo? Dios puso en mi corazón un sentir, y es que tú y yo podemos provocar el avivamiento para que otros lleguen y digan: se siente bien chido. Comienza contigo. Ahora, avivamiento no solo es qué bien se siente estar en este lugar, qué buena atmósfera hay en este lugar, qué fuerte cantamos y qué grande decimos amén y cuánto aplaudimos. Avivamiento sí tiene que ver con eso, pero avivamiento tiene más que ver con tu condición en tu corazón. Ahora, hay una alegría, hay un gozo, hay un fuego en nuestro interior que recibimos cuando somos salvos. Cuando recibimos el mensaje de Jesús en nuestro corazón, viene como un fuego. No sé cuántos acá lo han podido experimentar en algún momento de su vida. Y sucede que cuando conoces a Dios, hay algo especial. Muchos decimos tiempo atrás: yo conozco a Dios. Pero cuando tienes un encuentro con Él, te das cuenta de que no lo conocías. ¿A alguien le ha pasado eso? Que de pronto hay por ahí un hermanito que te está compartiendo el evangelio y que te está diciendo: Dios te ama y Dios te quiere salvar. Y tú dices: ¿pero salvar de qué? Yo ya conozco a Dios. ¿A alguien le ha pasado eso o ha platicado con gente así? ¿Por qué? Porque conocer a Dios de la manera en la que tú y yo lo conocemos ahora es algo diferente que no podemos entender cuando no lo conocemos. No sé,
estaba tratando de acomodar esa idea y me parece un trabalenguas. ¿Por qué no sabes lo que significa tener a Dios hasta que lo tienes? Y no sabes lo que era no tenerlo hasta que lo tienes. Algunas personas lo describen de esta manera, y es que Dios viene a llenar un vacío en nuestra vida que ni siquiera sabíamos que estaba vacío, que ni siquiera sabía que existía. ¿A alguien le ha pasado eso? O sea, viví 30, 40, 50 años de mi vida pensando que estaba bien, pero cuando conocí a Jesús dije, no estaba tan bien. Y Dios viene a llenar un hueco, un vacío en nuestro corazón que no sabíamos que teníamos. Es complicado para alguien que viene por primera vez. Es complicado entender esto para alguien que nos está sintonizando o que está viendo este video por primera vez y dice, ¿salvo de qué? Pero Jesús, ¿qué? Dios, ¿qué? Yo te aseguro que el día que lo conoces, te cae el 20. ¿Cuántos han tenido una relación como esa? ¿Cuántos han tenido un avivamiento como esos? Y cuando tú conoces a Dios por primera vez, hay algo que empieza a arder dentro de ti. Eso es avivamiento. Hay un deseo de conocer más. ¿Alguien ha experimentado eso? Hay un deseo de leer más tu Biblia, o de tener tiempos de oración, o de escuchar alabanza. Hay un anhelo dentro de ti de buscar, de congregarte, de tomar cursos, ¿verdad? De aprender más, de tener buenos amigos en la iglesia. Y eso es avivamiento. Pero tristemente, algunas personas llegan a perder ese primer amor. Y tristemente nos encontramos con personas que han estado apasionados por Dios, pero después hay algunas cosas que nos enfrían. Y ese fuego que había cuando conociste a Dios, no sé cómo ponerlo en palabras, pero tú lo entiendes, empieza a convertirse en un Y tristemente me encuentro personas que se alejan de Dios por rutina, o por culpa, o por condenación. Y hay cosas que pueden robarte el avivamiento. Lo voy a decir otra vez, hay cosas que pueden robarte el avivamiento. Comenzamos las primeras semanas hablándote de qué tienes que hacer para levantar el avivamiento. No el avivamiento de la iglesia, el avivamiento personal. Espero me estés siguiendo. ¿Qué cosas tienes que hacer? Y la primera semana te hablé acerca de oración. Cómo una vida de oración levanta el fuego en tu interior. Si tú quieres tener una relación con Dios, necesitas comenzar a orar. Si tú tuviste una relación con Dios y eso se enfrió, necesitas volver a orar. Punto número 1, oración. El segundo domingo te hablé otro consejo, y es alabanza, es adoración. ¿Te acuerdas? Pablo y Silas estaban en la cárcel, azotados por predicar el mensaje de salvación y metidos en la última celda, allá oscuro, abandonados, esposados de pies y de manos, y comenzaron a cantar himnos. Dice la Biblia, comenzaron a cantar salmos, comenzaron a adorar a Dios, y las cadenas se rompieron. Y el carcelero conoció a Jesús, y la familia del carcelero fue salva porque Pedro y Silas empezaron a adorar. Adoración trae avivamiento. Luego hablamos de obediencia la tercera semana. Obediencia trae avivamiento a nuestras vidas. Obediencia a lo que Dios te pide que hagas va a encender tu corazón otra vez. ¿Me estás siguiendo? Y luego la cuarta semana hablamos acerca de sinceridad, de ser auténticos en nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces nos hemos presentado delante de Dios con máscaras, como con caretas, diciendo todo está bien en mi vida? Yo no necesito tanto.
Yo no soy tan malo. Pero cuando aprendemos a ser transparentes, entonces rendimos nuestras fuerzas. Ser auténtico, ser transparente es poder decirle a Dios: la verdad es que no todo está tan bien como yo quisiera. La verdad es que no estoy siendo lo suficientemente honesto. Y cuando tú eres auténtico, lo que estás haciendo es quitar esas máscaras, quitar esas vendas. Y en otras palabras, poniéndote de rodillas diciendo: yo no puedo, solo Dios puede. Eso es ser auténtico. Y eso trae avivamiento. Quitamos nuestra autosuficiencia y empezamos a ser transparentes delante de Dios. ¿Me estás siguiendo? Y mi esposa compartió un mensaje increíble la semana pasada, que también está ahora en nuestro nuevo canal de YouTube, si no sabías. Me creo muy, porque ahora tenemos un canal de YouTube y todas nuestras prédicas van a estar siendo compartidas en vivo, y a media semana vas a poderlas ver en YouTube. Así que eso va a estar chido. Esto va a estar chido. Oye, y ya voy a estar así como los influencers. Si tú nos estás viendo por YouTube, déjanos unos comentarios y suscríbete y comenta. Qué buena onda, Dios usa redes sociales. Y mi esposa compartió una quinta palabra para traer avivamiento a nuestra vida. Y la quinta palabra que mi esposa compartió fue comunidad. Una vida de comunidad, de amistades correctas, trae avivamiento a tu vida. Porque amistades incorrectas son pesimistas y te pueden alejar del propósito de Dios. Pero amistades correctas te unen al propósito de Dios. Y hay una amistad increíble que tú debes de tener todo el tiempo. Mi esposa te dijo: sé amigo del Espíritu Santo. Porque también Él quiere tener comunidad contigo, comunión contigo, unidad contigo. ¿Me estás siguiendo? Pero hoy quiero hablarte acerca de algo que rompe el avivamiento. Y hay cosas que se presentan en nuestra vida y que nos apachurran. Es como, en lugar de echarle aire al fuego para que se avive, es echarle agua. Y es la culpa y es la condenación. Y yo he visto personas sufriendo porque se sienten culpables por algo que han hecho, o por algo que han pensado, o por algo que han dicho, y luego terminan sintiéndose poco merecedores de una relación con Dios. No levantes la mano, pero sé que has pasado momentos como esos. Momentos donde dices: yo no soy digno ni de ir a la iglesia y levantar las manos porque... ¿Y alguien ha sentido ese tipo de culpa? El apóstol Pedro experimentó ese tipo de culpa. Y yo veo que Pedro fue llamado por Jesús y caminó durante 3 años en su ministerio. 3 años y medio de la mano de Jesús, viendo milagros suceder, viendo los panes multiplicarse, viendo a Jesús calmando las tormentas, viendo a Jesús resucitar muertos, viendo a Jesús sanar a los enfermos. Pedro mismo caminó en una ocasión sobre el agua. ¿Te imaginas eso? Mira, si eso no te llena de fe, yo no sé qué. Pedro estaba teniendo una relación con todo metido con Dios. Avivamiento. Pero hubo un día en el que Jesús fue arrestado y fue llevado a la cruz. Y cuando Jesús fue llevado a la cruz, todos los discípulos se separaron. Y Pedro estaba escondido. Dicen que era de noche y estaba frío, así que había una fogata y Pedro estaba ahí. Y otra gente se acercó y volteó a ver a Pedro y le dice: tú eres uno de ellos, ¿verdad? Tú eres de los que estaba con Jesús. Y Pedro, por temor, empezó a defenderse y dijo: no soy, yo no lo conozco. Y una segunda vez le dicen a Pedro: sí eres, tú hablas como ellos y te mueves como ellos. Y Pedro por segunda ocasión negó a Jesús y dijo: yo no lo conozco. Y por tercera vez le volvieron a decir: tú eres, te conocemos, te hemos visto. Y Pedro 3 veces negó a Jesús, enojado y maldiciendo. Y Jesús termina en la cruz, y Jesús derrama su sangre, y Jesús muere en la cruz. Ahora tú y yo sabemos que Jesús resucitó.
Tú y yo sabemos que la muerte no puede contener a Cristo, y que ha sido resucitado, y que se presentó a los discípulos, y que subió al cielo, y que está sentado a la derecha del Padre, y que un día regresará para llevarnos. La Biblia dice que Él está preparando un lugar en el cielo para nosotros, para ti y para mí. Tú y yo tenemos esa fe, pero Pedro no sabía nada de eso. Y Pedro lo que sabía es: traicioné a mi maestro. Pedro lo que sabía era que hay una voz en su cabeza. Ojo con esto. Había una voz en su cabeza diciendo: no eres suficiente. Es que no se vale lo que hiciste con Dios. Es que no se vale lo que dijiste acerca de Jesús. Es que eres un cobarde, no te lo mereces. Y voces empezaron a venir a la cabeza de Pedro. Y voces empiezan a venir a nuestra vida cuando hacemos algo incorrecto. Y de pronto viene una voz de acusación que te dice: no debiste hablar de esa manera. O de pronto viene una voz diciendo: por cuanto hablaste de esa manera, ya no puedes orar, ya no puedes escuchar alabanzas, ya para qué lees tu Biblia, eres un hipócrita. No levante la mano, pero todos hemos tenido sensaciones como estas alguna vez. Esos pensamientos que tú tienes, esos pensamientos no son de cristiano. Esas palabras que tú dices no son de cristiano. Esas películas que ves, y vienen voces de acusación y de culpa. Y ¿sabes algo? Si tú le haces caso a esas voces, vas a terminar creyendo lo que dicen. Y vas a terminar diciendo: no, pues sí es cierto, soy de lo peor. Yo no merezco ir a la iglesia. Yo ya no voy a ir porque con qué cara me presento y saludo a los hermanos y al pastor, y con qué cara yo voy a ir a levantar. Hipócrita, te sigue oyendo esa voz. Ahora quiero que vayas conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9 y 10. Y quiero leer una traducción del lenguaje actual, porque me gusta cómo lo explica. Y dice así: arrojaron del cielo al gran dragón, que es la serpiente antigua, es decir, al diablo llamado Satanás, que se dedica a engañar a todo el mundo. Fíjate, esta es una revelación de Apocalipsis que tiene el apóstol Juan, y está mostrando una visión, y dice que del cielo fue arrojado la serpiente antigua, el dragón, es decir, el diablo, Satanás. Y luego te dice: ¿a qué se dedica Satanás? Y dice: Satanás se dedica a engañar a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Y entonces oí una fuerte voz que decía, este es Juan diciendo la voz que escuchó. Y escuchó una voz que decía: nuestro Dios ha salvado a su pueblo, ha mostrado su poder y es el único rey. Su Mesías gobierna sobre todo el mundo. El diablo ha sido arrojado del cielo, pues día y noche delante de nuestro Dios, ¿qué? Acusaba a los nuestros. Mira lo que dice Apocalipsis. Está hablando acerca de nuestro enemigo, de nuestro adversario, el diablo, Satanás. Y dice que Satanás es un mentiroso. Y dice que Satanás tenía un hobby. ¿Y sabes cuál es su pasatiempo? Acusar a los hermanos. Y dice que de día y de noche Satanás con mentiras se presenta delante de Dios acusándote. En otras palabras, lo que quiero decir es que la voz que escuchas en tu cabeza es la voz de Satanás haciéndote pensar que no te lo mereces, que has fallado, que no eres digno, que no puedes presentarte tal y como eres. Y cuando tú crees esa mentira, ese enemigo cumple su objetivo. Y entonces personas se alejan de las iglesias, y personas dejan de asistir a grupos conexión, y personas dejan de asistir a reuniones, y personas dejan de orar y dejan de leer su Biblia y dejan de adorar porque creyeron una mentira. ¿Me está siguiendo?
Hay una voz de acusación, de culpa, de señalamiento, y ese es Satanás diciéndote no vales la pena. Describe Apocalipsis a Satanás como el acusador. Y eso le pasó a Pedro también. Si tú lees Juan capítulo 21, es un capítulo algo extenso, pero nos muestra la resurrección de Jesús. Y Juan capítulo 21 narra la historia de Jesús resucitado y algo que sucedió unos momentos antes. Dice la Biblia que Pedro, yo me lo imagino desilusionado por haber negado a Jesús. Yo me lo imagino triste, culpable, señalado por esas voces diciendo, no valgo nada, le fallé. Pedro dice, me voy a ir a pescar. Y cuando dice eso, algunos discípulos escuchan esa voz y le dicen, nosotros vamos contigo. Ahora, eso no tiene nada de raro, porque Jesús había sacado a Pedro, que antes se llamaba Simón, de la barca donde estaba pescando. ¿Te acuerdas de eso, cierto? Pero lo que yo alcanzo a leer entre líneas aquí es que Pedro, quien había dejado de ser pescador y se había convertido en un pescador de hombres, y durante 3 años y medio se había dedicado al ministerio de Jesús, su corazón estaba avivado, me está siguiendo. Ahora estaba triste, ahora está desilusionado porque ha fallado, y él dice, me voy a regresar a pescar. Voy a regresar a hacer lo que yo sé hacer. Voy a hacer lo que mi vieja vida me enseñó a hacer. Ahora, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Que cuando tú has conocido a Dios y has tenido un encuentro y el avivamiento viene sobre de ti y viene la culpa, lo que acostumbramos a hacer es lo mismo que Pedro. Si escuchamos la voz de Satanás, vamos a terminar haciendo lo mismo que Pedro, y es regresando a nuestra vieja vida. Y Pedro dice, me voy a pescar. Y otros dicen, me regreso a la fiesta. Y me regreso al vicio. Y me regreso con aquellas amistades. Y empiezo a hablar lo que hablaba antes. Y empiezo a escuchar la música que escuchaba antes. Y gente se regresa a su vieja vida después de haber conocido a Dios, porque escucharon una mentira en su cabeza. ¿Me está siguiendo? Mientras Satanás trae una palabra de acusación, Jesús siempre tiene una palabra de justificación. Lo voy a decir otra vez. Mientras Satanás trae una palabra de acusación, Satanás trae una palabra de acusación, pero Jesús trae una declaración de justificación. Encuentras a Satanás diciendo, no vales nada, y Jesús dice, es cierto, pero yo pagué todo por él. Y Jesús está restituyendo, Jesús está levantando. Y cuando Pedro se va con algunos de sus amigos a pescar, Jesús aparece en la escena. Eso está en Juan capítulo 21. Y Jesús aparece en la escena y se presenta delante de él. Y bueno, para que te cuentes la historia, otra vez no estaban pescando nada y Jesús les dice, tiren la red de aquel lado. Y ahora Pedro vuelve a tirar la red y recoge un montón de peces. Otra pesca milagrosa, como la primera vez que conoció a Jesús. Y alguien dice, ¿qué ese que está ahí en la orilla no es Jesús? ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Se emocionó tanto que se quitó la túnica, se aventó al agua y se fue nadando hasta la orilla. Dice la Biblia que eran como 100 metros. Pedro encontró restauración. Pedro encontró a Jesús, que iba a cancelar las voces mentirosas en su cabeza. Y Jesús tiene una conversación y dice la Biblia que desayunan juntos y comen peces y preparan panes. Y luego tiene una de las conversaciones más hermosas en la Biblia. ¿Puedes ponérmelo en las pantallas, por favor? El versículo 17. Jesús habla con Pedro y le dice en 3 ocasiones, solo estoy leyendo la tercera. Le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro
Le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dijo, entonces alimenta mis ovejas. En 3 ocasiones Jesús se presenta delante de Pedro y le pregunta, ¿me amas? Y Pedro se pone triste. Y la segunda le dice, ¿me amas? Y Pedro se pone triste. La tercera vez le dice, ¿me quieres? Y Pedro dice, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero. Y algunos interpretan esto diciendo que Jesús le preguntó 3 veces a Pedro, si me amas, porque Pedro había negado a Jesús en 3 ocasiones. Una vez por cada negativa estaba Jesús dando una palabra de restauración. Tú deberías de estar más emocionado por eso. Lo que estoy diciéndote es que cada vez que viene una palabra negativa, Dios está hablando una palabra de restauración. Y termina diciéndole, si me amas, entonces apacienta mis corderos. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo es, tu propósito no ha sido cancelado, tu llamado no ha sido desechado. Porque puedes escuchar una voz mentirosa que te dice no vales nada, pero Dios está acá diciéndote tienes un propósito, tú tienes un llamado, tú tienes una misión. Eso aviva nuestra fe. Jesús restaura nuestra vida. No importa cuántas veces fallas en la carrera, la pregunta de Jesús siempre va a ser, ¿me amas? Porque al que ama todo es posible. Y a Jesús no le interesa cuántas veces has fracasado. Y a Jesús no le interesa cuántas veces te has tropezado. A Jesús le interesa si lo amas y cuánto lo amas. Porque el amor cubre multitud de pecados. Jesús sabe que el amor es suficiente para cubrir tus equivocaciones y tus fallas. ¿Me estás siguiendo? Entonces la palabra de esta mañana es Jesús preguntándote por nombre, Miguel, ¿me amas? ¿Me amas? Maru, ¿me amas? Y es Dios preguntando, Karina, ¿me amas? ¿Me estás siguiendo? Carla, ¿me amas? Enrique, Roberto, Carlos, Francisco, ¿me ama? Es lo más importante. Lo más importante es, amas a Dios, amas a Jesús, todo es posible. Ahora acompáñame por favor, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Qué buena es la Biblia. Te leí Apocalipsis, que fue escrita por Juan, el Evangelio de Juan y ahora la primera carta de Juan. Y Juan tiene una revelación tremenda. Juan dice esto: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, fíjate, el deseo de todo pastor es que su iglesia no peque. Y Juan le está diciendo a su iglesia, no pequen. Pero si alguno peca, escucha esta declaración. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo. Él es verdaderamente justo. Amén. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Jesús mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. O sea, mientras Satanás está todo el día diciéndole a Dios, no lo puedes bendecir porque te ha fallado. Todo el tiempo Satanás está hablando maldición sobre tu vida. Todo el tiempo está trayendo palabra de acusación y haciéndote sentir culpable. Todo el día, 24/7. Pero Jesús está en medio y Jesús es el abogado. Si Dios está en el tribunal, Dios es nuestro abogado. Dios está intercediendo por nosotros. Y es cierto. Juan dice, cuando pecas, no te olvides que Dios envió a Jesús como abogado. Así que no dejes que la acusación
de su propósito. Más bien recuerda que Cristo es nuestro abogado, que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, que no le importa cuántas veces tú te hayas caído, Él estará allí para levantarte. No importa cuántas veces tú has fallado. La pregunta detrás de esto es, ¿lo amas? Porque si tú lo amas, eso es más que suficiente, iglesia. Que sea tu amor el que mueve el corazón de Dios, pero es el amor de Dios el que cubre tus faltas y tus pecados y te perdona. No somos una iglesia perfecta. No somos cristianos que tenemos todo resuelto. Y muchas veces nos sentimos culpables porque hay demasiada expectativa. Y nos comparamos diciendo, es que yo no soy tan bueno como aquel. Es que yo no canto tan bonito como ellas. Es que yo no entiendo la Biblia como él. Es que yo no tengo buenos tiempos de oración, es más, ni sé orar. Es que todavía tengo mis debilidades y nos comparamos y ahí entra la culpa. Lo que quiero decirte esta mañana es algo que te haga descansar, ¿sabes? Y es que no somos perfectos. No tenemos todo arreglado, pero tenemos un Dios que sí es perfecto. Tenemos a un Dios que intercede por nosotros. Tenemos a un Dios que nos enseña y nos levanta. No te estoy diciendo que te quedes en donde estás, pero te estoy diciendo que no permitas que eso te eche para atrás. Dios tiene un propósito. No importa cuántas veces caes, Dios está ahí para levantarte. No importa qué tan sucio la embarraste, Dios está ahí para levantarte. Tenemos a un Dios de gracia, a un Dios de misericordia, a un Dios que nos perdona y que nos ama inmerecidamente. Eso es gracia. Y entonces Dios decide darte lo que no te mereces y decide no darte lo que sí te merecías. ¿Entendieron la diferencia? Esa es la definición de gracia y de misericordia. Gracia es Dios dándote lo que no te mereces. Misericordia es Dios no dándote lo que sí te merecías. Por eso nuestro Dios es lleno de gracia y de misericordia. Voy a decir otra vez: tu fe en Jesús echa fuera la culpa y la acusación. Satanás viene a señalarnos, a acusarnos, y Jesús viene a justificarnos. ¿Puedes ponerte de pie y oramos juntos? Y me gustaría que ahí de pie pudieras leer conmigo el libro de Romanos capítulo 8. Y hay una declaración que me encanta. Es uno de mis pasajes favoritos y mi esposa dice que es su pasaje favorito. Así que debería de ser el tuyo también. Digo, te la dejo por ahí. Romanos 8, versículo 33, Nueva Traducción Viviente, dice así: ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros? Mira la pregunta de Pablo a los romanos. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios nos ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que acaso hay algo que puede separarnos del amor de Dios? Mira esta pregunta: ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o si pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte.
La pregunta retórica que Pablo está haciendo es: ¿quién puede acusarte si Cristo ya pagó el mayor precio en la historia de la humanidad, de todo lo que existe? Si la sangre de Dios fue derramada para perdonarte, entonces ¿quién puede acusarte? Entonces ¿quién puede señalarte? ¿Será que Dios ya no te ama? Dice así. ¿Será que Dios ya no te ama si tienes problemas o aflicciones o si eres perseguido? ¿Será que Dios ya no te ama? Claro que no es cierto. Dios es amor. Dios te ama, no importa qué, no importa cuánto, no importa cómo, no importa dónde. Dios te ama. Así que si tú has sentido que la llama del avivamiento se ha apagado por causa de condenación, déjame decirte, nada puede alejarte del amor de Dios. Versículo 38 continúa diciendo, sigo leyendo Romanos 8, y las palabras de Pablo son: estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Nada podrá separarnos jamás. Nada, jamás, es absoluto. Nada, nunca, jamás podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. ¿Me está siguiendo? Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas o en las profundidades. De hecho, nada. Ahí termina. Ahí hace un resumen. Nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios. Nada de lo que existe, ni en la tierra ni en el cielo, nada puede alejarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. El amor de Dios está revelado en Jesús. Jesús dijo: nadie conoce al Padre, pero el que me ve a mí, ve al Padre. Porque todo lo que yo hablo, dice Jesús, es lo que he recibido de mi Padre en el cielo. Así que si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Jesús, porque Jesús es Dios. Y Él mismo entregó su vida en sacrificio para restituirte. ¿Por qué no cierras tus ojos? Solo para que no te distraigas. Y quizá tú puedes estar pensando: este mensaje era para mí. Quizá tú estabas luchando con esas voces en tu cabeza de condenación y de acusación. ¿Sabes algo? El Espíritu Santo también habla en tu mente. Y hay una gran diferencia entre la voz de acusación de Satanás y la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te redarguye de pecado. Sí, el Espíritu Santo también habla y te dice: eso que hiciste no estuvo bien. Pero el Espíritu Santo no te señala, sino que te da la oportunidad de salir de ahí. Algunos han escuchado la voz del Espíritu Santo y han sido necios. Algunos han escuchado al Espíritu Santo diciendo: hey, ahí donde estás no es tu mejor lugar, no es tu potencial, tengo más para ti. Pero el Espíritu Santo no te habla para señalarte o para juzgarte. El Espíritu Santo te habla para levantarte. Porque el Espíritu Santo, que también estuvo en Jesús, guió a Jesús. Y cuando Jesús se encontró con una mujer prostituta, no la señaló, ¿verdad que no?
la perdonó y la restituyó. Cuando Jesús se encontró con un recaudador de impuestos, tramposo, ratero, no lo señaló, ¿verdad que no? Pero lo confrontó y lo sacó de ahí. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana que tenía 5 maridos, o había tenido 5 maridos, no la confrontó y no la regañó, ¿verdad que no? Pero la sacó de ahí. El Espíritu Santo nos va a confrontar con nuestro pecado, no para que nos sintamos mal, sino para sacarnos de esa vida. Porque aunque te estoy diciendo que el pecado no te aleja del amor de Dios, a veces nosotros decidimos alejarnos por voluntad propia. Y quizá tú dices, este mensaje es para mí. Quizá tú puedes decir, he sentido esta condenación y he sentido culpa y por eso he estado lejos. Te voy a decir el mensaje más evangelístico predicado en la historia: Dios te ama. Dios te ama, tranquilo. No dudes del gran amor de Dios que tiene para tu vida. Pero Jesús hoy nos hace la misma pregunta que le hizo a Pedro. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Escucha hoy la voz de Dios diciéndote: ¿me amas? Fernando, ¿me amas? Cris, ¿me amas? Imagínate la voz de Dios hablando a tu vida. Fanny, ¿me amas? Me encantaría que pudiéramos tomar nuestros últimos minutos en donde tú levantes tus manos y le digas: Señor, yo te amo. Levanta tus manos y que podamos hoy terminar adorando a nuestro Dios y diciéndole: te amo. Gracias, porque cuando aún yo era un pecador, tú viniste a esta tierra y entregaste tu vida para rescatarme. Porque aún si yo fuera el único hombre o mujer parado sobre este planeta, tú hubieras venido a derramar tu sangre para alcanzarme. Gracias, porque aún cuando era enemigo y cuando estaba lejos, tú decidiste venir a mi encuentro. Gracias porque nunca me has dejado, porque nunca me has abandonado, porque nunca me has desamparado. Gracias, Señor, te amo. Vamos, levanta tu voz y dile cuánto lo amas. Dile: Señor, te amo. Te amo.